Conseguí esta cinta de 8 milímetros por pura casualidad. Se grabó entre los años 1963 y 1965. Lugar, Damasco. ¿Y si en la cinta aparecen instalaciones militares? Volví a ver estas imágenes en repetidas ocasiones. Un hombre posando junto a monumentos. Un viejo cartel de la película de Hollywood, Ciudad sin piedad. Una pelea en un mercado, aunque no muy violenta. Por supuesto, dudaba de que valiera la pena perder el tiempo en esto. Pero volví a ver la cinta una y otra vez, tratando de establecer la secuencia de acontecimientos que ocurrían en Siria en aquella época y quiénes trabajaban allí. Era mi abuelo, que me sentaba en sus rodillas y me quería mucho. La curiosidad es como una máquina de movimiento perpetuo. Funciona sin parar ni un instante. Y de repente lo vi. Paremos. Y echemos otro vistazo. Ahora a cámara lenta. Este es Eli Cohen, un superespía considerado un héroe nacional por unos y un malvado villano por otros. El agente 007 israelí. Apuntan con el dedo a ese engendro del infierno y dicen, es el responsable de todo. Nadie habría visto nunca estas imágenes si no fuera por un viejo conocido mío, el coleccionista de San Petersburgo, Alexei Markov. Tiene buen ojo como anticuario. Una vez me invitó a su tienda de antigüedades para mostrarme algunas cajas que había conseguido de un apartamento puesto a la venta, cuando sus dueños decidieron deshacerse de las cosas que no necesitaban. Lo que estaba escrito en las cajas me llamó la atención. Había solo una palabra, Siria. Le dieron las cajas a Alexei y una vieja cámara de 8 milímetros. Le dijeron, llévesela, no la necesitamos. Cuando recibimos las cintas quisimos verlas. ¿Pero cómo? Con lo finas y delgadas que eran no se veía nada al ponerlas al contraluz. ¿Y si en la cinta aparecen instalaciones militares? ¿Y luego? El siguiente problema fue encontrar un proyector que funcionara. Ha pasado mucho tiempo, el mundo se ha digitalizado, la gente se ha deshecho de esos proyectores. Logramos encontrar uno en una tienda de antigüedades y lo compramos, pero no era compatible. Entonces compramos otro, desarmamos los dos y con las piezas de ambos montamos un tercero. Pusimos la cinta y empezó a hacer ruidos. La cinta se rompió varias veces. Tuvimos que pegarla con pegamento. No fue nada fácil. No encontramos lo que esperábamos. No había nada interesante. Las imágenes tampoco resultaron impactantes visualmente. Fue entonces cuando le pedimos a usted que la viera, porque nos quedamos sin recursos. Así es como conseguí esta cinta. En las cajas estaba escrito a mano B. Lukin. Luego, paso a paso, empecé a desenredar la historia. Leí en una vieja guía telefónica de Leningrado, la actual San Petersburgo, que anteriormente vivieron 3 personas en aquel apartamento. Boris Lukin, nacido en 1918, su esposa Zoya y su nieta Yulia. Boris y Zoya ya no estaban vivos. Pero encontré a Yulia y esta foto en las redes sociales. Fue la primera pieza del rompecabezas. Sin duda alguna, Boris Lukin era la persona que había filmado el viejo Damasco y probablemente el que había grabado a Eli Cohen en uno de los carretes. Era mi abuelo, que me sentaba en sus rodillas, que me arrullaba, brincaba y bailaba para divertirme. Me quería mucho. Nunca alzó la voz. Nunca lo oí gritar o enfadarse. Siempre me decía, trata de evitar conflictos. Cuando mi abuelo murió en el 2008, me costó mucho volver a visitar el apartamento. Tenía la sensación de que iba a oír la voz de mi abuelo o de mi abuela. Sí, por eso decidimos vender el apartamento. Cualquiera que tenga experiencia en mudanzas sabe que son como un desastre natural. Seguro que acaba perdiéndose algo. ¿Qué cámara tenía? No lo recuerdo, pero sí recuerdo que era grande y que hacía un ruido así. Y tenía una manivela que giraba así. Encontré la lista de condecoraciones de Lukin en la página web del Ministerio de Defensa. Yulia confirmó que su abuelo era militar, participó en la guerra y fue condecorado 3 veces con la Orden de la Estrella Roja.
En realidad nunca se ponía las medallas, solo los galones, pero le sobraban condecoraciones. No le gustaba presumir. No hablaba de cómo había conseguido sus condecoraciones. Tras la guerra, Boris Lukin se graduó en la Academia Militar de Leningrado y fue enviado a Siria en la década de 1960. Se convirtió en un experto de alto nivel en sistemas de comunicación militar. Pero cada vez que Yulia le preguntaba a su abuelo sobre su trabajo en Siria, él respondía con evasivas. Nunca respondía directamente a la pregunta ¿a qué te dedicaste en aquellos años? Lo convertía todo en una broma. Así que al cabo de 3 o 4 minutos me olvidaba de la pregunta y nos limitábamos a reír y bromear. Quiero decir que era muy cuidadoso con el asunto. Por lo visto no quería responder o no podía. Por supuesto siento curiosidad por Siria, pero también me da algo de miedo. A saber qué acabamos descubriendo. No lo sé, pero sigo teniendo curiosidad. Eso es lo que tratamos de averiguar. Lukin llegó a Damasco justo cuando Eliyahu Ben Shaul Cohen, más conocido como Eli Cohen, trabajaba allí como espía profesional. Nuestro hombre en Damasco, como lo llamaban en el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Cohen alquiló un apartamento en el centro de la ciudad justo frente a la sede del Ministerio de Defensa sirio. No se le escapaba ni un movimiento de los altos mandos. Estas son las imágenes grabadas por el oficial de comunicaciones Boris Lukin en el año 1963. Durante toda su comisión de servicio llevó consigo una cámara de cine japonesa Crown. Es esta cámara. Tener una cámara así era el sueño de cualquier ciudadano soviético aficionado al cine. La funda de cuero la ha conservado casi como nueva. Por aquel entonces, en 1963, Boris no podía imaginar a quién grabaría con la cámara. Boris Lukin tiene 45 años. Viste un traje oscuro, una pinza de latón para la corbata y una camisa blanca. No luce ninguna insignia. La Unión Soviética no hace públicos ni el alcance de la ayuda ni los tipos de especialistas que envía. Estos son los colegas de Boris Lukin, oficiales soviéticos. La URSS aumenta paulatinamente su ayuda militar a Siria. En 1963 ya había al menos 150 asesores militares en el país. La agencia de inteligencia israelí, el Mossad, supo enseguida que Boris Lukin había viajado a Siria con otros especialistas. Tenemos huéspedes de Moscú. 50 personas. Eli Cohen, el agente residente de la inteligencia israelí, hizo su trabajo a la perfección y más de una vez recibió elogios de sus superiores por informar sobre la ayuda militar soviética. Esta era su primera tarea. La segunda era recopilar información sobre el emplazamiento de las fuerzas sirias. A mediados de la década de 1960, varias agencias de inteligencia se enzarzaron en una batalla decisiva por Siria. Como en todo Oriente Medio, allí se repartían activamente la influencia occidente y los países del Pacto de Varsovia. Siria se mantenía al margen, así que se encontraba en un constante tira y afloja entre las partes. Los golpes de Estado se sucedían uno tras otro. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de la URSS tenía incluso una broma referente al país. El número de golpes de Estado en Siria es N+1, lo que significa que nadie sabe cuándo ocurrirá el siguiente. En marzo de 1963, el partido Baath llegó al poder. Finalmente, Siria se decantó por la URSS como aliada. Fue en parte una victoria de la inteligencia soviética. El lema del partido Baath árabe socialista es unidad, libertad y socialismo. Fíjese en el orden de las palabras. La nación árabe está unida y su misión es inmortal: unir a todos los árabes desde el Atlántico al Océano Índico. Sergei era solo un niño cuando llegó a Damasco con su padre, Leonid Medvedko, que formalmente era corresponsal de TASS, pero de hecho era un agente de inteligencia soviético.
Y fue precisamente su padre, el espía soviético, el que le enseñó lo primero que supo sobre Siria. Esta información ya no es confidencial y puede divulgarse. Se adscribieron a una política antiimperialista. Se oponían a Estados Unidos, a Francia y al Reino Unido. Se oponían a Israel, de modo que eran nuestros aliados. Pero Siria no renunciaba a los beneficios de la civilización occidental. Esto se aprecia claramente en los fotogramas de Boris Lukin. Pueden verse automóviles norteamericanos, ingleses y franceses en las calles de Damasco. Los conducían diplomáticos, agentes de inteligencia y especialistas militares. Los especialistas militares soviéticos eran una casta especial. Tenían experiencia y habían probado su eficacia en muchas ocasiones. En toda su historia no se conocen desertores. Nuestros especialistas realmente eran especialistas técnicos. Eran hábiles con las máquinas, los motores y las armas. Su número y especialidad los determinaba el comandante militar local. Los salarios eran altos para aquella época, de $1.000 a $1.200 al mes, entre 10 y 12 veces más que el salario medio de la URSS. En 6 meses podían ahorrarlo bastante para comprarse el automóvil más distinguido de la URSS, un Volga. Los especialistas militares no solo entrenaban al personal del ejército sirio, también tenían tareas de mantenimiento. Había vehículos blindados, tanques T-34 y automóviles ZIL-110. Los árabes aprendían a usarlos muy rápidamente. Esta grabación de Boris Lukin también muestra a los militares soviéticos. Los medios extranjeros trataban de meter miedo, insinuando que todos los especialistas soviéticos eran espías, pero no era así. Eran profesionales de primer nivel procedentes de toda la Unión Soviética. Se valoraba especialmente a los oficiales de comunicaciones. En este ámbito, que resultaba ser el punto débil de los sirios, trabajaba Boris Lukin. Ahora es difícil decir hasta dónde estaba involucrado en las operaciones de inteligencia de la URSS. Pero es evidente que estaba en contacto con los agentes soviéticos y era experto en transmisiones e intercepción de señales. Se necesitaba personal, a especialistas cualificados, y los sirios no siempre contaban con un equipo que pudiera competir en igualdad de condiciones con el de Israel. Lo mismo pasaba con los equipos de radio y los radiogoniómetros. Obviamente, Eli Cohen intentaba ser lo más discreto posible, pero al mismo tiempo era un hombre muy atrevido. Vivía en Damasco con nombre falso y pensaba que no necesitaba ser especialmente escrupuloso en cuanto al dinero o a sus conocidos. Hablamos de una persona oriental por los 4 costados. Alguien que creció en un entorno árabe, en el mundo árabe. Su padre era de Alepo, era sirio, y su familia hablaba en dialecto sirio. Era judío por sangre y ADN. Pero la realidad en la que creció era el mundo árabe, que conocía muy bien y que amaba intensamente. Yo creo que ese era el secreto de su éxito. Era alto, guapo y muy importante, rico. Era encantador. No solo lograba fácilmente que se le abrieran los corazones, sino también las puertas. Cohen comenzó su recorrido hacia las oficinas de los altos funcionarios sirios en la lejana Argentina. Allí conoció al agregado militar sirio Amin al-Hafez. Se hicieron amigos en Buenos Aires. A raíz de la Revolución de Marzo de 1963, al-Hafez volvió a su patria y se convirtió en presidente de Siria. Cohen no pudo haber sido más oportuno. Usaba todo lo que sirviera a sus propósitos. Regalos, dinero, favores e influencias. Había otra tarea importante que el Mossad israelí le encargó a Eli Cohen: hallar y eliminar a los criminales de guerra nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial, huyeron de Europa hacia Sudamérica y Oriente Medio, en especial a Siria. Algunas fuentes afirman que en los países árabes, pero sobre todo en Siria, había unos 150 exoficiales nazis. Muchos de ellos, verdaderos criminales y asesinos, para hablar claro, hallaron refugio en Siria. Históricamente, los alemanes habían luchado contra Francia, y Francia y el Reino Unido habían sido los principales ocupantes de los territorios
y países árabes. Los árabes dijeron, es nuestra oportunidad. Ahora los alemanes nos ayudarán a ser libres. En aquel tiempo, los sirios tenían una postura sumamente anti-israelí. Israel debe de ser borrado del mapa. No tiene derecho a existir. Todos los israelíes deben ser ejecutados. No tenían ningún problema con los judíos como grupo étnico. Mucha gente tenía amigos judíos. Y lo sé de primera mano. Aquí estaba Mohamed y aquí Michel. Todos vivíamos como hermanos en el casco antiguo de la ciudad. Celebrábamos juntos las bodas, enterrábamos juntos a nuestros amigos fallecidos y siempre nos ayudábamos mutuamente. Como sirios, éramos hermanos. Pero cuando hablamos de ideología y de política, la cosa cambia. El sionismo surgió como una ideología bastante agresiva, por lo que fue considerada absolutamente inaceptable. Pero para los árabes sensatos e instruidos, el sionismo y el judaísmo son cosas distintas. Los antiguos criminales de guerra refugiados en Siria trataron de explotar esta discordia y acabaron convirtiéndose en el principal objetivo de la inteligencia israelí en todo el mundo, incluyendo Siria. Franz Rademacher. Sí, estaba decidido a acabar con los judíos. Los agentes del Mossad fueron tras la pista de Franz Rademacher después del arresto del nazi Adolf Eichmann, a quien sacaron secretamente de Argentina, donde vivía bajo un nombre falso, y su traslado para someterse a un juicio público en Tel Aviv, en lo que supuso la mayor victoria de la inteligencia israelí hasta aquel momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eichmann y Rademacher participaron en el desarrollo del Plan Madagascar para reasentar a los judíos de Europa. Ellos decidieron cuántas personas serían enviadas a las cámaras de gas. 2 años después del juicio y ejecución de Eichmann en Tel Aviv, Eli Cohen encontró a Rademacher en Damasco. Vivía bajo el alias de Rosario. Cohen se lo notificó a Tel Aviv. Mañana iré a ver a Rosario. ¿Me reciben? Rosario es Franz Rademacher. Lo confirmo. Una de las armas usadas en homicidios por aquella época eran las cartas bomba. Cohen preparó ese regalo para el antiguo verdugo nazi Franz Rademacher, pero algo salió mal. La bomba apenas generó un pequeño estallido. Logró herirlo. Creo que le voló algunos dedos. Y eso quedó como una marca identificativa que señalaba quién era ese hombre. Algunos dicen que fue precisamente esta operación la que puso a Eli Cohen, agente residente del Mossad en Damasco, en la mira de los servicios de inteligencia sirios. Al menos una de las pistas apuntaba hacia él, pero no había prueba directa que lo relacionara con el intento de asesinato. En cuanto a Rademacher, fue arrestado en 1963 en Damasco, acusado de espiar para Alemania Occidental. Aunque era un feroz oponente de Israel y por ende amigo de Siria, los intereses del bloque occidental iban en contra de la posición oficial de Damasco, que buscaba un acercamiento a la Unión Soviética. Rademacher fue liberado y arrestado de nuevo al regresar a la República Federal de Alemania. El oficial soviético Boris Lukin fue testigo de esta intrincada trama mientras prestaba servicio en Siria. Todos los protagonistas de esta historia pudieron haberse cruzado en algún momento en el centro de Damasco. Y habida cuenta de que vivieron allí cerca de 3 años, hay una gran posibilidad de que algo así ocurriera. De hecho, Boris Lukin grabó la mayor parte de sus cintas de 8 milímetros en el casco antiguo de la ciudad. Un día, Boris Lukin encendió su cámara y captó con su objetivo al hombre que vemos aquí. Veámoslo en cámara lenta. Otra vez. Estoy seguro de que el casco antiguo era el lugar favorito de este espía israelí. Seguro que disfrutaba de una manera especial caminando por allí, por esos barrios antiguos. La jornada laboral del espía israelí Eli Cohen comenzaba a las 8:30 de la mañana. Ponía la radio para escuchar canciones árabes transmitidas a petición del público. De esta manera, el Mossad le comunicaba datos relativos a cada nueva misión. Las presentaciones de cada canción contenían un código.
Su mayor éxito fue transmitir datos secretos sobre las posiciones de las tropas sirias desplegadas en los altos del Golán. Desde ese punto estratégico, Siria podría arrasar Israel y viceversa. Básicamente, dejó los altos del Golán al descubierto para los israelíes. En su momento, Cohen logró entrar allí con el hijo del jefe del Estado Mayor o con algún otro alto cargo. Solía ir en coches deportivos y cortejar a muchachas. Sabía cuándo era necesario presentarse como un holgazán o como un mujeriego, con perdón, y cuándo tenía que ser un filósofo, un historiador, una persona muy educada y culta que podía mantener una conversación sobre las obras maestras de la literatura árabe. Cuando Cohen transmitía datos de inteligencia a Tel Aviv, los radioyentes del barrio donde vivía tenían interferencias. Los empleados de las embajadas situadas al lado empezaron a quejarse de ello a los servicios secretos sirios. Los sirios contaban con la tecnología necesaria para saber que algo pasaba, que alguien estaba filtrando datos. Lo sabían, pero desconocían la vía y cómo se hacía exactamente. Fue en enero de 1965. Los servicios especiales descubrieron al agente israelí Eli Cohen. No fueron los sirios los que finalmente localizaron a Cohen. Llamaron a nuestros especialistas, que acudieron con sus equipos no ya para formar a nadie, sino para ir estrechando el sector de búsqueda hasta determinar el punto exacto. Lo que pasó luego es bien conocido. Varios soldados y civiles entraron en el apartamento de Cohen. Justo en aquel momento estaba transmitiendo unos mensajes a Tel Aviv. Fue detenido con las manos en la masa. Lo localizaron precisamente con la ayuda del equipamiento soviético enviado desde la URSS a petición de Siria. Los sirios que trabajaban con dispositivos electrónicos y de radio también participaron, por supuesto. Pero está claro que nuestro personal no se limitó a quedarse de brazos cruzados. Cohen fue sentenciado a muerte por ahorcamiento por causar un daño irreparable a Siria. En Israel lo consideran un héroe. Este país luchó por su extradición. Emplearon todos los medios diplomáticos posibles. Líderes de varios países se pronunciaron a su favor, entre ellos la reina británica y el Papa de Roma, pero las autoridades sirias se mostraron inflexibles. Estaban en guerra y Cohen era enemigo de Siria. Su ejecución en Damasco fue transmitida en directo. Cohen fue ahorcado en la Plaza Margé, un lugar que desde hacía tiempo servía de escenario para este tipo de ejecuciones y que podía albergar a miles de personas. Su cuerpo permaneció colgado bastante tiempo, el suficiente para que la gente dijera: dense prisa y vayan a ver el espectáculo. Recuerdo que el chofer de mi padre, Alfred, vino corriendo. Monsieur Leonid, han ahorcado a Cohen, vamos a verlo. El féretro con el cuerpo del espía fue trasladado a un destino desconocido. Israel lleva desde entonces tratando de recuperar los restos. No existen pruebas de que Boris Lukin participara personalmente en el descubrimiento de Cohen, ni de que fuera él quien estrechó el área donde fue localizado el agente israelí, o el que estuviera en el coche que rastreó la ciudad. Claro que no. Pero Boris Lukin estaba en Damasco en aquel momento haciendo su trabajo como oficial militar de comunicaciones. Su estancia en Siria terminó precisamente en 1965, el año de la ejecución de Cohen, que por entonces era un importante enemigo tanto de Siria como de la Unión Soviética. Siria se convirtió en un país con el que la Unión Soviética decidió establecer una alianza a largo plazo. Y lo logró. Puedo decirles que Siria sobrevivió gracias a ello.
Estuvo junto a la Unión Soviética no solo por convicciones políticas, sino también por vínculos personales. Miles de especialistas sirios estudiaron en la Unión Soviética. Miles de sirios, tanto militares como civiles, se casaron con mujeres rusas. Hablamos de más de 30.000 ciudadanos rusos en Siria. No me canso de repetir que para los rusos Siria es un país especial y tenemos mucho que perder allí. Mientras reconstruía estos acontecimientos de mediados de los años 60, la memoria me traía constantemente aquel viejo cartel cinematográfico que aparece en una de las grabaciones de Boris Lukin, Ciudad sin piedad. Eso es lo que acabó siendo Damasco para el agente israelí Eli Cohen.